Aquello que empezaron a escuchar, la donación de órganos es inmensamente importante. En el Ecuador hay una ley que en principio obligaba todos somos no es obligatorio, pero todos somos donantes, aunque tú hasta el momento que tú expreses lo contrario. Si tú explícitamente dices no, en el registro civil te preguntan del registro, siempre, ¿no? Sí. Aquí para hablar de este tema justamente lo tenemos al doctor Patricio Ortiz. Él es parte del INDOT, que es el encargado de conseguir de facilitar toda esta donación de órganos, de coordinar toda la fase de la donación. Y es que aún en los países latinoamericanos este tema es complicado. Aún falta cultura de donación, y eso que en el Ecuador hemos mejorado, doctor. ¿Cómo ve la situación a lo largo del paso del tiempo desde su óptica? Bueno, nuestro país en el año 2020, el año 2021, como ustedes saben, pasamos una época crítica con esta enfermedad de la COVID-19, el SARS-CoV-2, que generó prácticamente una caída, pero brusca, de la donación ecuatoriana a 0,2 por millón de 7,6 por millón que teníamos. Bajó casi a nada. Desarrollado, Doc. Nosotros como media internacional nos pone el Consejo Iberoamericano de Donación tener 7,5 por millón. Teníamos eso. ¿Y ese es el promedio que tiene un país como Suecia? No, los países europeos, por ejemplo, España casi llega a 50 por millón. Ah, mire usted. Italia llega casi a 40 por millón. Nos falta inmensamente. Sí. Es importante mencionar, hay muchos mitos, muchos miedos alrededor de ser donante. Tuve la oportunidad anteriormente de salir a las calles y preguntar cuál era su miedo. Y uno de los miedos es que no sé si soy donante cuando llegue al hospital en algún accidente o no me van a salvar porque soy donante y quieren mis órganos. Entonces son ese tipo de falta de información, de conocimiento, que también afecta que la gente tenga la seguridad de salvar otras vidas, porque eso es lo que haces. Bueno, una de las condiciones más importantes que tenemos los médicos que trabajamos en los hospitales es salvar la vida. O sea, cuando viene un paciente con una enfermedad catastrófica, como un trauma craneal o como una enfermedad vascular cerebral, lo que hacemos es primero salvar la vida, trabajar intensamente para que se pueda recuperar. Pero si en la evolución natural de esta enfermedad genera una catástrofe neurológica, o sea, lo que nosotros llamamos una escala de valoración neurológica, que es el Glasgow, que mide la capacidad de abrir los ojos, de hablar y de moverse. Si nosotros vemos que progresivamente comienza a descender este score, de 15 es lo normal, baja a 8, luego baja a 4, baja a 3. Situación irreversible, doctor. Sí, llega a 3 y casi es irreversible. La magia de la medicina ha sido eso, el avance es que este momento el paciente por la destrucción neurológica genera una muerte encefálica. Y este momento es cuando los médicos de los hospitales comienzan a trabajar en el mantenimiento de un paciente que prácticamente tiene una muerte fisiológica. Qué importante. Y tenemos que llevarlo a un área de terapia intensiva para mantenerle con medicinas y con una tecnología que actualmente podemos soportar a un paciente que tiene en ese estado de muerte encefálica. ¿Qué pasa, doctor? Antes de que se vayan con eso, y usted me puede contestar luego de que Analí mande la nota. ¿Qué pasa si es que yo soy donante y mi familia se opone cuando yo he fallecido? Eso quisiera que nos conteste más adelante porque Analí tiene algo antes. Sí, por supuesto, porque hay un montón de preguntas en cuanto a este tema súper valioso que le vamos a tocar aquí. Y hemos preparado también un reportaje, gracias a nuestra querida Ale Borja, sobre algo súper curioso. Realmente uno cuando se muere se lleva todo, pero miren a continuación qué es lo que entierran acá en este reportaje. Un empresario brasileño entierra su coche de lujo para poder utilizarlo en la otra vida. Polêmico enterro do carro avaliado em mais de R$1 milhão. Loucura, desperdício. Pode doar, né, gente? Coisa mais brega fazer isso. Muchos millonarios son excéntricos y caprichosos. Chiquinho Scarpa, un adinerado brasileño que logró ser el foco de las críticas y los insultos al anunciar en su Facebook que iba a enterrar su auto de lujo de $500,000, inspirado en los faraones egipcios que enterraban sus tesoros y así poder utilizarlo en el más allá. Eres ridículo y demente. ¿Por qué no haces caridad? Son algunos de los mensajes de Facebook. Brasil estaba conmocionado y el mundo también. Está marcado
para sexta-feira, às 11 horas da manhã, o inteiro da Beta. Pues la noticia traspasó las fronteras. Hasta mandaron un helicóptero a cubrir el entierro. El 20 de septiembre del 2013 era el día. Con el hueco cavado, el coche descendió por una rampa. Pero el momento de echar tierra, Scarpa mandó a parar. Muita gente achou absurdo essa história de enterrar o meu Beta. Que a grande maioria das pessoas enterra coisas muito mais valiosas do que o meu carro. Grande maioria das pessoas enterra seus órgãos. É o maior desperdício do mundo. Su acción era en realidad una campaña de la Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos y con esta falsa ceremonia abría la Semana Nacional de Donación. Scarpa pasó de villano a héroe nacional. Esta campaña sacudió a los medios y también conciencias. La donación de órganos en Brasil aumentó un 31.5% en solo un mes. Impresionante. ¿Sabe qué? No sé bien si enterrar mi Ferrari, mi Bentley o ¿cuál mismo mi voy a Bugatti. enterrar? No sé cuál quiero enterrar para poder lograr el mismo miren la efecto. similitud. El cuerpo humano es como un Ferrari, como una de esas máquinas perfectas que podemos ir a 1000 por hora y si tenemos los órganos bien, es más o menos la similitud. Tú te mueres y estás enterrándote con algo que puede salvar la vida de 50 personas, señores. No una, no dos, no tres, sino 50 personas. Pero lo positivo es que están subiendo las cifras de donaciones hasta la fecha. Sí, de 0,20 que les contaba por millón, el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Salud Pública y la presidencia y la vicepresidencia y también el INDOD generamos una política de generar la notificación y el nombramiento de especialistas en el manejo de la emergencia y la terapia intensiva en 23 hospitales del país. Y justo que me preguntaba. Y eso es lo que nosotros nos ha permitido subir de 0.2 por millón a 3.7 por millón. De a poquito vamos recuperando números, pero acá va mi pregunta. ¿Puede ser que los 17 millones de ecuatorianos querramos donar nuestros órganos? Y aprobemos del tema porque nos concienciamos y nos damos cuenta que el tema es importante. ¿El Estado está preparado para eso? Es decir, si toda la gente quiere donar, nosotros tenemos la preparación desde el punto de vista tecnológico, profesional y los hospitales como para hacerlo, ¿o no? Porque me parece a mí que a partir de todo lo que desencadenó el COVID, nos dimos cuenta también un montón de falencias que tenemos. Entonces, todos podemos querer donar, pero el rato no se puede. Bueno, un programa de trasplante nacional se fundamenta en 3 pilares. Uno que es la sociedad, que es la que acepta la donación. Ese es ese paso importante, ok. El segundo pilar es los coordinadores hospitalarios que trabajan dentro de las unidades de terapia intensiva y emergencia. Y el otro pilar es los equipos de trasplante, sí. O sea, nosotros, la sociedad, los profesionales y los equipos. Sí. ¿Y tenemos los equipos? Los equipos para este momento los tenemos, ¿ya? ¿no? Pero conforme vayamos incrementando la capacidad de donación, también el Estado está ya preparando para manejar este tema con capacitaciones fuera del país a un grupo de especialistas para ir enfrentando lo que usted nos dice. Ahora, lo importante es concienciar y que sí, que haya donantes, porque sin donantes hay mucha gente que está en lista de espera. Imagínese lo que es tener un niño, una persona, su mamá, su papá, alguien que necesita de un órgano y estar desesperados porque no hay donantes. Más adelante vamos a hablar de la pregunta que le dejé pendiente de qué pasa cuando yo soy donante y mi familia se opone si yo fallezco, pero antes salimos a las calles a preguntar si serían donantes. Veamos lo que nos contestaron. ¿Usted está de acuerdo en donar órganos? Si es que va a salvar una vida, sí. O sea, netamente, si es que, la verdad no sé cómo estaría de salud, pero si es que vaya a salvar una vida, sí lo haría. Incluso cuando sacas la cédula creo que te renuevan. Yo en algún momento hice y soy donador de órganos, si es que en algún momento se da la situación. ¿Verdad? Pues en una parte es bueno, en una parte es malo, porque a base de eso se ha hecho bastantes secuestros a menores y todo eso para hacer el tráfico de órganos. En otra parte sí es bueno, porque hay personas que sus órganos todavía están en buen estado y pueden servirle a otras personas para que sigan viviendo. Sí donaría. ¿Por qué? Porque a veces para salvar la vida de otra persona también sí es importante en esa parte. Tiene personas
dicen que sí van a donar, pero usted nos comentaba ahorita que estábamos viendo el Vox Populi, que hubo algo que ocurrió en el registro civil, es decir, cuando te preguntaban, ¿usted quiere ser donante? La gente decía, no quiero ser donante. ¿Y qué es lo que hicieron para cambiar esta realidad? Bueno, nosotros en agosto medimos la aceptación de la ciudadanía ecuatoriana para decir sí a la donación. Y bajó al 49% de las personas que sacaron nuevamente su cédula dijeron no a la donación. A partir de esa pregunta. A partir de esa pregunta. Okay. Entonces, nosotros evaluamos todo el sistema que trabajamos en el INDOD y buscamos una manera diferente de poder abordar al ciudadano para que acepte la donación. Hicimos un nuevo speech y de esta manera, a diciembre que volvimos a medir, 82% de los ecuatorianos volvió a decir sí a la donación. Qué bueno. Súper efectivo. Si tú necesitarías la posibilidad de ser trasplantado, ¿aceptarías que te donen un órgano? Ok, eso también es súper bueno. Pero acá hay ciertas dudas, doctor, sobre ¿existe una edad límite definida para ser donante? Sí, la ley indica que a partir de los 18 años en adelante, un ciudadano ecuatoriano o extranjero residente en nuestro país es donante hasta que él asista al registro civil y diga, no quiero ser donante. No hay una edad. Y los jóvenes que están menos de 18 años, ellos tienen la potestad, los padres. De los padres, claro. Pero acá también existen ciertas afecciones médicas que te pueden dejar fuera de esta categoría de ser donante, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, por ejemplo, que usted tenga una enfermedad infecciosa grave en terapia intensiva, como una sepsis, que tengan una enfermedad de una bacteria multiresistente, que tengan enfermedades neurológicas como un astrocitoma anaplásico, ¿no? Un meningioma anaplásico, enfermedades neurológicas graves, una enfermedad, por ejemplo, el VIH, ¿no? Okay. Por supuesto. Aquí me acaban de mandar una pregunta y me están diciendo que ¿cómo se puede ingresar a la lista de espera para recibir un órgano? Si existe, ¿cómo es el proceso? Que no saben cómo hacerlo. Pongamos el ejemplo. Tenemos un paciente que ha sido diagnosticado de una insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica va de 1 a 5 grados. Para llegar a tener la posibilidad de un trasplante, que es una terapia sustitutiva de la insuficiencia renal, que es el trasplante, tiene que estar en grado 5. En el momento que está en grado 5, acude a un hospital y en hospital el nefrólogo lo valora y lo hace una serie de estudios pretrasplante que se llama, ¿no? Y entonces... ¿Cuánto se demoran todos esos estudios, Doc? Aproximadamente de 2 a 3 meses, porque son como 20 valoraciones. Tiempo? Es mucho, ¿no? Sí, bueno, antes nosotros teníamos más tiempo para la evaluación. Será más largo, claro. Un año. Me imagino que con la tecnología. Sí, 12 meses. Sí. Hay hospitales actualmente que, por ejemplo, ingresan a los pacientes y en una semana están prácticamente estudiados. ¿Una semana? Sí. Qué bien. Pero ¿de qué depende entonces del 3 meses a un año? Milagroso. Perdón, el 3 meses a una semana. Depende de la institución, ¿no? Y de la capacidad resolutiva, porque como les decía, el pilar de las sociedades para donar, el pilar del hospital es que también debe haber una voluntad profunda de los administradores hospitalarios para aumentar la tasa de donación en cada uno de los hospitales. Y eso es lo que estamos trabajando actualmente en el país. En un ratito le voy a preguntar cuánto cuesta. Poder ser parte de esta, digo yo, muy poca gente que termina siendo... quien le terminan donando un órgano. Pero antes nos vamos a ver un Vox Populi en el que seguimos hablando de esto y queríamos nosotros enterarnos de qué sabe la gente realmente respecto a cómo se debe donar, cuáles son los pasos y las fórmulas que usted debe seguir para poder hacerlo. ¿Sabe qué pasos hay que seguir para ser donante de órganos? No sé tanto de eso. No, solo tengo entendido que van, o sea, cuando te salen la nueva cédula te preguntan. ¿Ya? Tú lo haces y ya, pero de ahí no sé si tienes que seguir un requisito o firmar alguna cuestión en el hospital, esa parte sí no sé. En sí, prácticamente, ¿cuál será el proceso en específico? No, pero sí, al momento de sacar la cédula y sí únicamente te solicitan si es que desearía ser un donante, nada más. No estoy enterado al 100%, pero supongo que queda ahí, vea la persona es donadora de órganos y supongo que con eso ya tienen la autorización para aprovechar lo que puedan.
Hace un rato despejábamos precisamente esa duda y nos respondía el doctor precisamente cuáles son los procedimientos, cuánto se demora, en qué momento se hace la extracción de órganos para luego ser donados. Pero yo me quedaba con una pregunta y es, ¿cuánto puede llegar a costar un trasplante de órgano? Bueno, lo primero es que el Estado protege todo el programa de trasplantes. Ah, qué bien. Un ciudadano ecuatoriano no paga absolutamente ni un centavo, porque el ministerio asume el costo de todo el trasplante. Un costo de aproximado del trasplante renal, ¿no? Para el pretrasplante, hasta el trasplante son $18,000. Pero con el seguimiento de un año que se les hace aproximadamente durante el primer año son $30,000. Este año post-trasplante, post-trasplante, ¿no? En trasplante renal. En trasplante hepático aproximadamente son como $75,000 hasta el primer año. Wow. Doctor, yo le preguntaba cuántas personas están en espera por un lado y qué es lo que pasa cuando yo soy donante y mi familia no quiere. Pero comencemos con uno. ¿Cuántas personas están ahorita esperando por un órgano? Bueno, nosotros tenemos, de acuerdo a la estadística, en este momento 1.723 pacientes que necesitan un trasplante. Aproximadamente son 893 trasplantes de córnea, 795 trasplantes de riñón, 33 trasplantes de hígado, un corazón y un pulmón. Son los que están en este momento en la lista de espera. Y ahora, sé que existe una red nacional de donación. ¿Cuál es la función donde están alrededor de 100 instituciones, me parece? ¿Cuál es la función que debe cumplir cada una de ellas para brindar una respuesta efectiva a quienes están en esa lista, justamente? Bien, existen hospitales que por la historia han sido donantes y hospitales que trasplantan. Ha habido hospitales importantes de tercer nivel de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública, que son los que generan en este momento la mayor capacidad de donación ecuatoriana. Nosotros vemos que cuando trabajamos intensamente con los gerentes y con los administradores para que puedan tener una voluntad positiva para llegar a este asunto que es la donación, nombran a un coordinador y este coordinador se encarga no solamente de la gestión de la donación, sino también se encarga de la promoción, se encarga de la educación, se encarga de la logística. No, es una labor bastante importante que hace el coordinador hospitalario de donación. Qué bien, y qué bien que podamos despejar estas cuando nosotros dudas. Tenemos, por ejemplo, un ciudadano ecuatoriano cuya familia dice, no quiero donar, pero el ciudadano ha dicho sí en la cédula, el coordinador hospitalario de donación se acerca a la familia a expresarle que su hijo, su familiar, dijo... expresó la voluntad de ser donante. Entonces ellos mediante técnicas especiales de manejo pues logran llevar a ese estado que la familia pueda donar. O sea, el Estado, si bien es cierto, a través de la ley dice todos somos donantes, pero en los hospitales necesita el coordinador pide consentimiento a la familia. ¿No? ¿Por qué se vio esto? Por ejemplo, en países europeos se notó que cuando el Estado decía estos son nuestros órganos y los tomaban, la tasa de donación, por ejemplo, en Bélgica empezó bajó a bajar, de 33 al 13%, a 13 por millón. Entonces, cuando España modificó también esta circunstancia y pedía el consentimiento a la familia, es que la tasa de donación subió a casi 50 por millón. Interesante. Doctor Patricio Ortiz, director ejecutivo del INDOT, muchísimas gracias por la información. El mensaje final es, seamos donantes. Donar es vivir.